hace frío, pero yo me río. Abuelito Yurupuki es amigo mío. Noeli, Noeli, qué feliz soy aquí. ¡Ole! ¡A menos 30! ¿Qué pasa? Aquí andamos. A la fresca. ¿A la fresca? A la fresca. Y dice que en la sierra se curan los jamones. A la Aquí. fresca mañana polar. Qué afortunado. Bueno, amigos, marchamos a hacer o percorrido cos huskies en trineo pola taiga, por estos bosques maravillosos. Hola, buenos días. En la provincia de Levi. Subimos autobús. Hi. ¿Qué, Gerardo? ¿Qué expectativas tienes? ¿Eh? ¿No tienes expectativas? Quedarme pajarito. Llevar un husky para casa. Llevarte un husky para casa, pobreño, tío. Puede ser. Morre de calor, tía. De calor. Morre No me de da calor. calor a mí. ¿Eh? No me da calor a mí. el Aquí puede ser. Aquí sí, duermes con... husky. Vale. Ay, hola, gracias. Qué maravilla, qué maravilla. Muchos, tenemos que estar aquí ya. Vamos, vamos. Están requiriendo nuestra atención, tenemos que estar súper atentos, ¿vale? Venir para aquí, hacer círculo. Irene, échate un poquito. Ahí. No, no es de verdad, ¿eh? Estes animais están agardando por nós, porque é a súa vida. A vida do husky é tirar do trineo. Eles están contentos, están deseosos de tirar de nós e levarnos, de servir o ser humano para o que eles saben facer e o que eles les gusta. Son perros contentos, non é un husky de cidade, que moitos deles están nas casas ou nos pisos deprimidos, porque é iso que están. Eles viven e naceron para isto. Deseando salir. Deseando, no poder sujetarnos de las ganas que tienen de salir corriendo. Como en los libros de Jack London. Sí, qué maravilla. Mira que el que grande. Es el husky ártico siberiano. Siberiano. Es Que dice que aguantan temperaturas hasta bajísimas. 80 grados bajo cero. bajísimas. Y aquí ayudan a hombre. Son una barbaridad. Parecen lobos pequeños. Bueno, pequeños, estos son grandes, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien. ¿Preparada? Preparada, listo, vamos. Temos o trineo preparado, o noso freno con calquera versencia e os cans a punto de sair, como se estiveramos no Yukon. Vai por todos vos, monchiños e monchiñas. ¡Ay, qué bonito, por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué es Estás en el esto? Ártico. ¡Qué bonito! Estás en la taiga, mira los árboles. ¡Quiero llorar! ¡Joder, no puedo, que se me congela el agua! Estamos casendo do Moucho no círculo polar ártico. ¡Oh, por Dios! Y ti, Teresa, ¡Qué aquí. experiencia! Aquí con nosco. ¡Qué experiencia, madre mía! No siento ni el frío, nada. Qué suerte. Solo la belleza. La belleza, ahí está. Eso es. Solo lo siento eso. Por eso amo tanto venir aquí cada año. Solo la belleza, que esto es increíble, de verdad, increíble. Cando estou aquí, sabes en que penso? ¿En qué? En meu pai, que estivera en vida como lle gustaría. Ay, madre mía. Hay que venir una vez en la vida, por lo menos aquí, y siempre que se pueda. Siempre que se pueda. Yo, Para mí siempre que pueda. Sabía que me iba a gustar, pero esto es
Mirad qué luz más maravillosa hay. Sí, sí, sí. Está amaneciendo. Qué luz más maravillosa. Val, vamos a hacer hora y media de luz. ¡Alto! ¡Levantar la mano! Eso es. Siempre. En circunstancias normais, agora Teresa, teríamos que facer o cambio, pero ela prefire ir aí, vai máis tranquila, e a tranquilidade o vale todo, ela quere disfrutar da paisaxe, así que imos aló! Go, go, go! Del trineo delante. Go, 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 go! Are you ready? ¿Qué pasa? ¿Estáis dormidos o qué? ¡Ah! Tranquilamente. Estamos esperando. ¿Sois felices aquí? Impacientemente. Noeli, Noeli. Aquí estamos, amigos y amigas del Senda do Moncho, preparándonos las motos, aquí con Dori, que va a ir de paquete conmigo, y vamos a atravesar toda esta taiga por carreteras y camiños, aquí, no Círculo Polar Ártico. Así que vamos, Dori, ven arriba. Veña. Y ahora... ¿Y quién me graba a mí? A ver. Sí, la mochilona te estorba un poco, ¿no? Bueno, nos vemos por el camino. ¡Muchos! ¿Todos bien? ¿Preparados? ¿Cómo estáis? ¡Yay! Esto es maravilloso, ¿eh? Mi pobre Dori, no es que me esté aplaudiendo, porque no lo hago mal, pero que estamos re de frío que es más. Son moitos grados baixo cero. ¿Cómo vas? Monse, ¿qué tal? Ahí estamos. ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Condujisteis las dos? Las dos. ¡Qué guay, qué guay! Haciendo pesas.
¿Qué tal, men? Creímos que eres tú. ¿Qué voy a hacer yo? Ahí hay algo. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! No, una cinta del pelo o algo. Ponla encima de un sillón de la... ¡Qué liberación! De la granja. Su jefe, Aslak, viene ahorita. Él es el jefe de la granja y él viene ahorita, pero mientras que él viene, ella puede contar algunas cosas de los renos. Ok. Kerro ihan mitä vaan. Kerro ihan mitä vaan, okei. Elikkä meillä täällä kaikki porot ovat niinku urospuolisia. Todos los renos que tienen aquí en la granja son machos. Koska niin kun naaraspuoleiset porot ovat paljon pienempiä. Como las hembras son más pequeñas. Ja nämä urosporot jaksaa paljon paremmin vetohommia. Los machos tienen mucho más fuerza para llevar los trineos. Ja voi sanoa niille myös, että minä olen kotoisin myös sekä Kilpisjärveltä. Bueno, su familia es de unos 300 kilómetros de aquí hacia al norte. Bienvenidos, él se llama Lars Aslak Tornensis. Tämä on minun perheen poroja. Estos son renos de su familia. Mun perhe on hoitanut poroja jo 600 vuotta. Su familia ha cuidado de los renos los últimos 600 años. Olen kotoisin Kilpisjärveltä, eli 300 kilometriä Bueno, como Pohjolaan. Emilia, él también es de unos 300 kilómetros de aquí, nacido hacia el norte. Siellä ei ole kuin vain tundraa ja pieniä puita. También dice que solo hay árboles muy pequeños y tundra. Como este tipo de árboles que no crecen más allí en el norte, ¿no? Abedul, sí. Abedul, es este abedul. El abedul. Correcto, Ujú. sí. Tröllabonden är galdra med fäste med Aquí estamos buscando la cámara de nuestro amigo Gerardo, tocayo, porque es de color blanco y cayó en la nieve. O sea, pero bueno,
inmersos na raquetada do último día. Imos ver se atopamos. El peso hacia adelante del cuerpo, no te queda otra. Eso es. El peso hacia adelante. Intenta mantenerte derecha, no tengas prisa, despacio. Eso es, firme, muy bien, Bedu. Así, firme, sin prisa. Eso es. Para que los pinchos que tenéis delante, en la proa de la raqueta, se vayan agarrando. Eso es, poco a poco. ¿Así? Bueno. ¿Modo ahorro? Sí, bueno. Un estilo de profesional. Bonito, ¿eh? Y ahora no pises por ahí, Gerardo. Vale, vamos a prepararnos para esa magnífica foto en grupo. Vamos chicos, poneos ahí detrás. Bueno, queridos amigos e amigas da Senda do Moucho, pois isto foi todo. Un ano máis, 2021, aquí en Laponia, e despois desta última travesía, andando con raquetas de neve por estes bosques de Levi, pois imos a quentarnos un pouquiño e despedirnos de todos e todas vos ata o ano que ven, se é posible. Así que nada, vémonos, bon Nadal! ¡Qué bien estáis ahí, Gerardo and Company! Estamos despidiéndonos espiritualmente de la tierra. Ah, muy bien. Pues nada. Estamos rezando a los dioses samis. Pues nada, ya te toca. Pero ya te tocará cuando estés bajo ella. ¿Bajo quién? La tierra. Oh, mamá. Oh, mamá. No me gusta. Va, 1, 2, 3, 4. En Laponia hace frío, pero yo me río. Y el abuelo Curupupi es amigo mío. Noeli, Noeli, qué feliz soy aquí. Noeli, Noeli, siempre feliz. ¡Bien! Vámonos, vámonos, vámonos. Soy aquí, Noeli, Noeli, siempre feliz.